Apaga la luz, sube el volumen. No es un cuento para asustar, es lo que me pasó a mí. Soy blanca, tengo las manos ásperas de mecer cunas y la voz gastada de quien ha rezado muchas noches. Vivo en un pueblo que parece detenido en el tiempo. Casas de paredes encaladas, el rumor de las bicicletas, el olor a café que nunca se va. Aquí nacieron mis hijos, aquí crecieron mis nietos. Cuando llegó el primer nieto a nuestra casa, el ruido cambió de manera que nadie puede explicar con palabras frías. Era un ruido cálido, un llanto que traía orden a la casa como si cada cosa volviera a su sitio. Recuerdo los primeros días con una claridad que a veces me sorprende. La mecedora que chirriaba en la sala, la manta que siempre quedaba doblada sobre el respaldo del sofá, el escondite sagrado donde guardábamos los pañales. Había un silencio nuevo entre las paredes, uno que era suave y lleno de promesas. Mi hijo David tardaba en dormirse. Se quedaba horas mirándolo, como si quisiera memorizar cada respiración. Su esposa, ella era joven, y su cara tenía esa mezcla de cansancio y orgullo que solo las madres conocen. Encontraba en los pequeños gestos el aliento para seguir. La casa se llenó de visitas. Vecinas que traían tamales, la tía que no dejaba de decir que ese niño era bendición, y el padre Martín que pasó a dejarnos una oración y a ofrecernos la paz de la iglesia. Si te interesa este tipo de relatos y quieres seguir escuchando historias del pueblo, suscríbete y cuéntanos de dónde nos escuchas. Lo digo así porque estas palabras no son para mirar de lejos. El lugar donde vivíamos es parecido al de muchos, y a veces lo que nos pasa a nosotros puede servirle a otra gente para abrir los ojos. Fueron meses de rutina sagrada. Yo me encargaba de algunas noches, la madre de día, David del taller con sus herramientas, y entre todos, la casa parecía una pequeña fortaleza. Pero la vida tiene maneras de poner a prueba hasta la fortaleza más humilde. Llegó una mujer que yo no conocía al principio. Se llamaba Rebeca, aunque algunos la llamaban Rebe. Venía del norte, decía que había trabajado en casas y talleres, que la vida la había llevado por caminos difíciles. Tenía la mirada de quien ha visto cosas que no se cuentan en voz alta. Andaba con la tienda medio en la mano y con el peso de la soledad en la espalda. Las cosas del pueblo se mueven así. Uno encuentra a alguien a la vera del camino, alguien que pide un poco de agua o un lugar para pasar la noche, y la pregunta se vuelve más sencilla. En nuestra casa la respuesta fue hospitalidad, no por ingenuidad, por costumbre. Mi abuelo me enseñó a no dejar a nadie en la puerta. Le dimos de cenar, le ofrecimos un lugar donde dormir y con la buena fe que nos caracteriza, la dejamos quedarse unos días. Ella dijo que buscaba trabajo, que si alguien necesitaba ayuda en la casa o en el campo, ella podía. David insistió en que se quedara un tiempo mientras ponía en orden asuntos del norte. Yo no vi maldad en la petición, solo vi a una mujer cansada. Los primeros días fue discreta. Ayudaba a lavar, barrer el patio, a veces me hacía compañía mientras doblaba la ropa. Pero las pequeñas cosas comenzaron a aparecer. Al principio las pasaba por alto. Una muñeca con un ojo menos en la casa de la vecina. Un pañuelo doblado en un lugar diferente. El sonido de alguien andando por el pasillo cuando todos creíamos que la casa estaba en silencio. No eran pruebas, solo señales que se me quedaban en la piel como un frío repentino. Una vez encontré la mecedora balanceándose suavemente y no había nadie a mi lado. Otras noches sentía que alguien había pasado la mano por la manta del bebé y la había dejado más apretada de lo habitual. Me convencía de que eran cosas mías, la fatiga, hasta que las conversaciones en la vecindad comenzaron a llenarse de miradas y de según cuentan. No quiero que esto suene a acusación gratuita. Yo cuento lo que viví y lo que escuché. En estos pueblos, las palabras salen rápido y se convierten en versiones. Dicen que en el mercado alguien vio a Rebeca comprar hilo negro y una vela. Otros relataron que, por la noche,
la habían oído hablar sola. «Es mujer de costumbres extrañas», murmuraban algunos. «Viene del norte con malos pasos», decían otros. La palabra que empezó a flotar fue brujería. Y cuando uno escucha esa palabra dentro de un pueblo, las miradas cambian de lugar. Ya no alcanzan las manos. Buscan culpables. Yo misma empecé a guardarme ciertos pensamientos. El miedo no llega de golpe. Se instala como una mosca insistente que no te deja pensar con claridad. Las noches se volvieron más largas. A veces me despertaba con el llanto del bebé, y al encender la luz lo veía respirar tranquilo, como si nada le pasara. Otras veces el silencio era pesado y me hacía sentir que algo faltaba. La madre salía a veces a comprar, a ver a una pariente, a hacer trámites, y dejaba al bebé en la cuna bajo mi cuidado. David iba a su taller y volvía con las manos manchadas de aceite. Reíamos con cosas pequeñas. Teníamos la esperanza de que la vida nos devolvería a su curso normal. Rebeca parecía respetar ese orden, pero su presencia se iba insinuando en objetos que no eran suyos. Un pañal doblado en el armario donde no debía estar, una foto del niño movida, restos de comida en la mesa donde nadie había desayunado. Todo eso eran pequeños enigmas que no formaban un cuadro, pero que, con el tiempo, fueron provocando grietas. Una tarde, justo antes de que la luz se escondiera, la madre tuvo que salir a resolver algo urgente. David se fue al taller porque había una reparación que no podía esperar. La casa quedó en manos de la rutina. Yo, con la cena lista, la mecedora cerca de la ventana, y el calor pegajoso que anuncia tormenta. Rebeca dijo que limpiaría un rato. Acepté, porque ya no me parecía de buen tono negar ayuda. Le pedí que no se alejara mucho y se sentó en la cocina a remendar una camisa, con la luz a medias y el radio de fondo. El bebé dormía. Yo doblaba ropa en el cuarto contiguo. Fue rápido. No sé exactamente a qué hora. Esas horas se borran y vuelven como una película con escenas que no siguen una línea lógica. En un momento llamé a la niña por su nombre. No lo diré aquí para protegerla, y no tuvo respuesta. Pensé que era sueño profundo. Fui a la cuna y la vi allí, la sábana recogida en la parte baja, la almohada en su sitio. Pero cuando mi mano buscó su cabecita, hubo un vacío que me dejó helada. La cuna estaba vacía. Al principio pensé que estaba soñando. ¿Cómo pueden los pueblos permitirse tanta tregua con la imaginación? Sentí que la casa se inclinaba hacia mí, que los objetos respiraban con prisa. Tomé la mantita que solía usar. Revisé bajo las camas. Abrí puertas como quien espera encontrar una cosa olvidada y poder reírse después de la torpeza. El baño, el cobertizo, el patio, todo vacío. Llamé a David con voz temblorosa. Él estaba al otro lado, con aceite en las manos, y la palabra «¿qué?» sonó como un golpe. Le expliqué. No parecía creerme hasta que la sirena de la incredulidad empezó a sonar en la propia voz. Salimos corriendo al ruedo del pueblo, pidiendo ayuda, y en minutos la calle se llenó de pasos. El pueblo se movió como una sola bestia. Hombres que dejaron herramientas clavadas en la banca y salieron sin despedirse. Mujeres que llegaron con la cara bañada de llanto. Otros que se quedaron paralizados en sus puertas con la mirada perdida. Llamamos a la policía. Llamamos a vecinos, a parientes. Fuimos de casa en busca de algo que no sabíamos cómo definir. Algunos se arrodillaron a rezar en la plaza. Otros empezaron a gritar nombres. Alguien mencionó una gasolinera en la carretera. Otra persona dijo que vio un taxi con dirección a la salida. Una fotografía borrosa empezó a circular en los teléfonos. Una figura en la estación, una cintura que parecía la de Rebeca, y un bulto que podría ser cualquier cosa. Esa imagen, si se le puede llamar así, fue como echar sal en la herida. No mostraba nada claro, pero alcanzó para encender sospechas. La búsqueda, en las primeras horas, fue de campesinos con linternas y mujeres con mantas. Los perros del pueblo olfateaban las aceras como si pudieran leer en el asfalto.
Nadie pensó en la noche como un enemigo, pensamos en ella como una cobertura que alguien pudo utilizar. La gente corría por la orilla del río, por la antigua vereda que lleva al monte, por los caminos que conocemos desde niñas. Ninguno de nosotros olvidó que, en estos lugares, la vida se sostiene con pequeños rituales de vigilancia, turnos para cuidar a los niños en fiestas, vecinos que se avisan si un extraño pasa, la costumbre de mirar por la ventana hasta la madrugada. Pero aquella tarde el reloj se nos volvió enemigo. Las horas avanzaban y la cuna seguía vacía. No puedo mentir. En medio del dolor hay quien busca respuestas sencillas. Para algunos vecinos, la presencia reciente de Rebeca fue una línea clara que unir con el vacío en la cuna. La memoria humana busca causalidades que a veces no corresponden con la realidad, y en los pueblos, esas causalidades se llaman historias. Empezaron a decir, fue ella la última que estuvo con el niño. La vieron salir. Traía algo cubierto. Yo oía y trataba de calmarme, de recordar cada gesto con precisión. ¿Era culpable? No lo sé. No puedo afirmar lo que las autoridades no han probado. Lo único que sé con certeza es que la última vez que vi a mi nieto fue durmiendo en su cuna. Lo demás son fragmentos que se acomodan en la boca de la gente. Cierta gente, cuando no encuentra respuestas, recurre a palabras que hacen ruido. Brujería, mal de ojo, trabajo. Se decían en voz baja junto a las paredes porque a veces las palabras grandes traen peligro. Yo preferí no repetirlas como si fueran verdades. Mi boca las pronunciaba solo para rechazarlas, porque no quiero creer que la explicación de un dolor humano sea siempre algo sobrenatural. Sin embargo, no puedo obviar que esas palabras circularon y que, en más de una conversación, se emparejaron con miradas hacia la mujer que estaba alojada en nuestra casa. La tensión se volvió casi física. La plaza se llenó de velas, de mantas, de fotos impresas del bebé que alguien había hecho en la imprenta del pueblo. Había quienes propusieron turnos de búsqueda durante la noche, quienes sugirieron llamar a la fiscalía, y quienes, entre simples frases, se inclinaban hacia la idea de que la justicia debía hacerse en la calle. Yo vi a un par de hombres reunirse con palabras cortas y manos cerradas, y sentí la sombra terriblemente humana de la ira. No quiero que nadie piense que justifico la violencia. La rabia es humana. Lo que no lo es convertir la rabia en sentencia sin pruebas. Mientras la gente corría, yo traté de mantenerme serena en medio de la tempestad. Hice lo que supe hacer. Recorrí la casa. Hablé con Rebeca. La encontré sentada en la cocina, con las manos temblando, la mirada perdida y las piernas dibujadas por el miedo. No grabé su voz en mi memoria como una confesión. Sus palabras fueron un hilo entrecortado. Yo no me lo llevé, dijo. No lo toqué. No sé nada. Su rostro estaba pálido, como si la realidad la hubiera alcanzado con un golpe. La gente, al verla, no pudo contenerse. Se acercaron, la miraron, le pidieron explicaciones. Algunos vecinos exigieron que se quedara hasta que llegara la policía. Otros querían conducirla a la salida del pueblo para que no volviera. La división era clara. Quienes querían averiguar la verdad y quienes querían respuestas inmediatas. En medio de todo eso apareció el padre Martín. Yo sabía que su presencia no iba a resolver nada, pero su figura aporta algo que en los pueblos siempre pesa. Una voz que pide calma y que recuerda la dignidad humana. El padre se puso entre las voces exaltadas y comenzó a hablar con la misma suavidad que siempre, pero con firmeza. Dijo que había que pedir ayuda formal, que las autoridades debían investigar, que la fe no sustituye la ley. Su voz tuvo el efecto que suele tener el agua en la tierra seca. No arregló todo, pero alivió un poco la sed intensa de los ánimos. Pidió que nadie tomara la justicia en sus manos, y su presencia fue un recordatorio de lo frágil que es la convivencia cuando la desconfianza se instala. Fue entonces cuando la policía llegó. Despacio, como si pesaran las palabras. Tomaron notas, pidieron que quien hubiera visto algo se presentara. La fiscalía se contactó por teléfono y prometieron enviar investigadores. No sabíamos cuánto tardarían.
Mientras esperábamos, la gente inventaba teorías para rellenar el hueco que había dejado el niño. Algunos decían que lo habían visto en la gasolinera de la carretera. Otros aseguraban que un taxi salió con prisa hacia la ciudad. Se compartieron imágenes borrosas en los grupos del pueblo. Una sombra junto a una estación de servicio. Una figura que corría. Eran imágenes que apuntaban, al menos en el relato popular, hacia Rebeca. Yo vi cómo esas imágenes, claras o no, alimentaban la sospecha. Lo que nadie esperaba era el silencio que vino después, un tipo de silencio que pesa como una losa. Cuando los pasos se apagan y solo queda el rumor de la gente hablando a baja voz, uno siente que la casa perdió su latido. En mi sala, la mecedora seguía meciéndose con una cadencia que nadie recordaba haber dejado, como si una mano invisible la empujara. La manta del bebé estaba doblada de manera que mi corazón no soportó y la abracé como si ella pudiera contener el tiempo. Sentí culpa, una culpa que no me pertenece solo a mí. Culpa por haber abierto la puerta, por no haber observado lo suficiente, por no haber previsto. La culpa llega sin pedir permiso y se instala en los pliegues de la vida. Las horas que siguieron fueron una mezcla de búsqueda y de rituales íntimos. Oraciones en voz baja, velas prendidas en las casas, vecinos que ofrecían ayuda y otros que miraban con reserva. Esa noche la protesta y la solidaridad conviven dentro de nosotros como dos hermanos peleados. Yo me pasaba la mano por la cara y contaba los minutos como quien cuenta cuentas de un rosario. Por la mañana, cuando la luz volvió a romper la oscuridad, la plaza estaba más llena. Había caras nuevas, gente venida de pueblos cercanos, y comenzó a hablarse en voz alta de pruebas, de cámaras de seguridad, de testigos. La palabra investigación empezó a sonar con fuerza. Algunos traían ideas, otros traían más preguntas. Entre tanto ruido, una voz me llamó aparte. Una vecina, María, que siempre tiene el oído atento a los murmullos y el corazón preparado para ayudar. Ella me dijo con cuidado: Blanca, he escuchado casos parecidos. No siempre aquello que se dice es verdad, pero tampoco podemos quedarnos con los brazos cruzados. Tenía razón. La vulnerabilidad de los niños exige acción, no solo palabras. Ella sugirió que organizáramos turnos de vigilancia, que avisáramos a las autoridades competentes, que no nos dejáramos llevar por la presión de las voces. Habló también de acompañamiento emocional para los padres, que nadie pensaba en el peso del duelo sin cierre. Sus palabras fueron un bálsamo en medio del frenesí. Y así, entre la búsqueda física y la búsqueda de consuelo, una imagen se clavó en mi memoria. La cuna vacía, la mecedora que seguía moviéndose, y la manta doblada que antes era un lugar de descanso y ahora parecía un altar. La gente hablaba en la plaza, algunos rezaban, otros señalaban. El pueblo entero se partió en dos, quienes rezaban y quienes señalaban. Esa división quedó grabada como una grieta que no se cerraría fácilmente. En ese momento, con la ciudad todavía en la penumbra y la fiscalía prometiendo actas y peritajes, entendí que nada volvería a ser igual. No quiero adelantarte nada de lo que siguió, porque eso sería robarte la sensación que tuvimos. Solo puedo decir que aquella tarde cambió para siempre la costumbre de abrir la puerta sin preguntar, que abrió preguntas sobre la frontera entre hospitalidad y prudencia, y que dejó a una familia en el borde de un abismo que no se ve, pero se siente. La casa parecía la misma, pero el alma del pueblo había quedado con un hueco que ninguno sabía cómo tapar. Las voces se organizaban en el patio, y en medio de tanta confusión supe algo: que la búsqueda sería larga, y que la verdad no se encontraría en rumores ni en miradas, sino en la labor paciente de quienes pudieran investigar con cuidado. Aún así, cuando pienso en esa tarde, no puedo evitar recordar algo más pequeño. La sonrisa del niño en su manta, la forma en que cerraba los ojos, como si estuviera encantado por un sueño. Esa imagen era mi ancla. Me decía que no debía rendirme a la sospecha,
que debía buscar con la serenidad que a veces uno olvida en la bruma del miedo. Me hice la promesa de no convertir aquel dolor en un juicio prematuro. Pero también me prometí proteger a los que quedan, a los más frágiles, porque la hospitalidad no es un deber ciego. Es una práctica que necesita límites y cuidado. La gente, mientras tanto, no dejaba de hablar. Algunos, con el corazón en la mano, propusieron que todos los hogares hicieran guardias, que se organizaran listas para cuidar a los menores, que la iglesia ofreciera espacios de apoyo. Otros, con la ira asomando, proponían soluciones que me helaban la sangre. Entre la benevolencia y la tentativa de venganza, se levantó el verdadero peligro, que el rumor se convierta en sentencia. Yo vi cómo una palabra mal dicha puede empujar a una persona al abismo sin que exista una sola prueba. Al final del día, cuando las luces de las casas se apagaron una a una, la plaza se fue quedando con un murmullo que no se disipaba. Quedé en la cocina con la taza de café ya fría y la foto del bebé en la palma de la mano. Rebeca, esa mujer llegada del norte, había sido vista por última vez cerca de la estación, según algunos. Según otros, simplemente se había quedado en la casa, con la mirada perdida. Nadie podía decir nada con certeza. Lo único cierto era que la cuna seguía vacía y que el pueblo entero esperaba. En ese momento, antes de que la noche disolviera la voz de las personas en sus propias casas, llegó un grupo de hombres con linternas que habían recorrido la carretera. Traían noticias que no cerraban el caso ni lo abrían del todo. Una cámara en la gasolinera había captado algo borroso, una persona con una mochila en la espalda. El taxista que pasaba por la carretera juraba haber visto una figura que se parecía a Rebeca. Las piezas no encajaban. Algunas, al contrario, añadían polvo a la herida. La policía tomó todo en cuenta y prometió medidas, pero su promesa era también una forma de paciencia forzada, una manera de decirnos que la verdad, si llegaba, vendría por pasos ordenados. Esa noche me quedé sentada hasta tarde, con el radio en un volumen bajo y el corazón apretado. La cuna, en la penumbra, parecía una boca sin palabras. Cerré los ojos y recordé el primer día en que la sostuve, su olor a leche, su pequeño brazo que se enroscó en mi dedo. Me repetí que debía aguantar la tensión sin dejarme llevar por el rumor. No porque la sospecha no sea válida, sino porque en la vida de las personas hay algo que exige respeto, la presunción de inocencia y la necesidad de justicia sin violencia. No supe entonces que detrás de la nube de sospecha había historias antiguas, relatos que otros habían vivido y que, como malos vientos, vuelven a soplar cuando algo se rompe. No supe que el rumor tendría vida propia y que pronto el pueblo entero hablaría de casos parecidos en otros lugares. No supe que aquel episodio sería el inicio de una serie de acontecimientos que pondrían en tensión no solo la vida de mi familia, sino la misma tela social que nos sostiene. Solo supe que la cuna estaba vacía y que teníamos que actuar con cuidado, con fuerza y con compasión. Y fue con ese peso en la espalda, con la duda y el miedo mezclados, que nos preparamos para lo que vendría. La llegada de peritos, la revisión de cámaras, los interrogatorios, las manos que revisan bolsos y el frío del juzgado. Pero esas son historias que empiezan con preguntas y que requieren tiempo para responder. Aquí, en la calle que queda detrás de mi casa, todavía se escuchaban pasos y voces. Todavía había manos que ofrecían mantas y otras que apuntaban con el índice. La noche se cerró y nosotros quedamos en vela, esperando señales, esperando que la verdad, por fin, se decidiera a aparecer. Llegaron los peritos al amanecer, con el olor a llovizna pegado a las botas y la promesa de orden que trae la gente que sabe mirar sin dejarse llevar por la urgencia. Vinieron con maletines, con papeles y una manera de caminar que no es la de los vecinos. Miraban con calma, hacían preguntas que parecían pequeñas, pero que a la larga eran las que abren caminos.
Yo los vi entrar y sentí algo parecido a alivio. Por fin alguien con procedimiento. Por fin alguien capaz de ordenar las piezas. Al mismo tiempo, supe que la llegada de la rutina investigadora también traía consigo una lentitud que a nosotros nos mataba poco a poco. Recuerdo la primera charla con el agente a cargo, un hombre de voz baja que se presentó y me pidió que relatara lo que había pasado, desde el primer día que Rebeca llegó hasta el momento en que descubrimos la cuna vacía. Hablé despacio, intentando no saltarme datos, porque entendí que ahora las palabras entrarían a un cuaderno que tendría peso en otra parte. Me preguntó por horarios, por quién había visto a la mujer, por imágenes que alguien dijera poseer. Le mostré la foto borrosa de la gasolinera que había pasado de mano en mano. La miró con una lámpara en la mano, como si aquel papel pudiera despejar la niebla. Esto nos da una pista, pero no es prueba suficiente, dijo. Fue una frase que golpeó con la misma fuerza que la primera vez que me dijeron, investigaremos. Mientras tanto, el pueblo no dejaba de latir con su propio pulso. Había quien armó brigadas de búsqueda organizadas con la mejor intención. Familias que dividieron rutas, que buscaban en pozos, en veredas, en cuevas viejas. Había quienes trabajaban la noche en turnos para revisar las cámaras de vecinos y quienes vigilaban la salida del pueblo por si alguien volvía. Todo esto se hizo con seriedad, pero también con la desesperación imantando los cuerpos. Algunas miradas eran duras, como si la sospecha fuera capaz de endurecer la piel. La policía hizo su trabajo con la seriedad que pude apreciar, pero la fiscalía era otra cosa. Protocolos, llamadas, autorizaciones. Una paciencia administrativa que no podía compararse con la urgencia de una casa quebrada. Me explicaron, con palabras que no quiero repetir como tecnicismo, que para llevar un caso hacía falta más que una foto borrosa. Necesitaban testimonios firmes, pruebas materiales, algo que conectara a la persona con el hecho. Yo entendía eso, pero a la vez sentía que el tiempo trabajaba en nuestra contra. Cuando la investigación avanza lento, la vida de la gente se deshace de a poco, y las certezas que inventamos se vuelven broncas irreversibles. En la primera revisión en la casa de Rebeca, los agentes tomaron lo que les dejó la mujer. Ropa, una mochila, alguna prenda con olor a lejía y un pequeño cuaderno. A mí me pareció que la casa estaba vacía de afecto. Había un silencio pegado a las paredes que no era el de una persona que se va por decisión propia. Los vecinos dijeron que la habían visto salir con una mochila, que había cruzado la plaza con paso firme y que llevaba puesta la misma blusa que se veía en la foto. Todo lo que había eran fragmentos que conspiraban para construir una versión que, en la plaza, ya sonaba como verdad. Poco después hubo una detención. Rebeca fue traída bajo custodia. La vi al otro lado del cordón humano. Un cuerpo pequeño, la mirada que ya no tiene fuerzas para defenderse o para acusar. Dijo que no recordaba, que no sabía nada, que no había tomado al niño. Sus palabras eran papeles arrugados que se perdían en el viento. La detención se hizo de forma legal. No hubo linchamiento físico, pero sí hubo algo que también lastima. La exposición pública, el señalamiento rotundo de las miradas que, sin prueba, ya habían decidido. Algunas personas se acercaron para pedir calma, otras para reafirmar lo que creían. Yo sentí una mezcla de rabia y de tristeza. Una rabia dirigida al vacío que nos había dejado sin respuestas, y una tristeza por la mujer que ahora estaba sola en una sala de interrogación. El expediente avanzó en páginas y en peritajes que a nosotros nos parecían misteriosos. Hubo tomas de huellas, se pidió revisar las rutas telefónicas, se revisó la cámara de la gasolinera otra vez y se consultó a quienes podían dar testimonio de la presencia de Rebeca. Hubo testimonios que apuntaban a su paso por la carretera, hubo otros que la situaban en la casa hasta el final. Nada concluyente. La fiscalía, con la prudencia que exige la ley, decidió que la detención procedía por ser la última persona que estuvo con el bebé, pero la falta de un cuerpo,
o de pruebas contundentes, volvía la causa frágil. Era extraño ver cómo dos verdades podían coexistir. La verdad legal que pedía cautela y una verdad comunitaria que ya la había condenado en el patio. En esos días, la vida familiar se fue desgarrando. La madre se encerró en una habitación que dejó de ser hogar para convertirse en recinto de duelo. David se volvió otro, la mirada más dura, la garganta apretada, la costumbre de no hablar para no explotar en palabras que luego no tendría cómo retractar. La relación entre ellos se tensó hasta que la casa pareció hecha de tabiques de silencio. La gente de la familia empezó a llegar para ayudar, pero lo que entendíamos por ayuda, muchas veces, era una nube de consejos contradictorios. Debes exigir justicia. Tienes que perdonar hasta saber la verdad. No confíes en nadie. Nadie tenía una receta para ese dolor que no cerraba. Fue entonces cuando, una tarde, el padre Martín vino a la casa y nos habló sin sermón, con la palabra humilde que a él le sale natural. Se sentó en la mesa de la cocina y puso las manos encima de la foto del bebé, como quien bendice a lo que todavía no tiene retorno. Me dijo, la fe no nos quita el dolor, Blanca, nos da la fortaleza para sostenerlo, pero la fe no sustituye el trabajo de la justicia. Me pidió que no permitiéramos que la rabia nos llevara a actos de los que luego nos avergonzáramos. Nos habló de acompañamiento y de la necesidad de cuidar a los que quedaban. Los huérfanos de certezas necesitan consuelos y pruebas, hijo mío. Por eso hay que buscar lo segundo sin dejar de ofrecer lo primero. Su voz fue un bálsamo, pero también una advertencia, en razonar la furia con la compasión. La plaza no se calmó. Hubo vigilias que nacieron del dolor, velas, fotografías en mantas, cánticos en la noche. También hubo quienes, enardecidos por el rumor, trataron de hacer justicia al margen. No hubo golpes que yo viera, pero sí agresiones verbales que dejaron cicatrices. Amenazas veladas, puertas que se cerraban, niños que dejaron de ser invitados a juegos por temor al contagio de la sospecha. Vivimos en un pueblo donde el fundamento de la vida no es la desconfianza, pero esa confianza se quebró. Lo más doloroso no fue la ausencia física del niño únicamente, sino el hecho de que la confianza mutua empezara a evaporarse. En medio de la confusión, se me acercaron personas que querían ayudar de maneras concretas. María, que siempre ha sido una vecina con oído fino, me habló de otra historia que me heló pero que no podía ignorar. Me contó sobre Julia, una mujer de un pueblo cercano que había pasado por algo similar años atrás. Según me narró María, Julia fue acusada de prácticas extrañas cuando desapareció la hija de una familia que la había acogido por una temporada. Los rumores ardieron como pólvora. La gente dejó de hablarle. Su vida quedó marcada por la señal. La llevaron ante una justicia que, dicen, nunca tuvo pruebas sólidas. Y Julia murió antes de que la verdad se esclareciera. No quiero entrar en detalles macabros ni acusar a nadie. Cuento lo que escuché porque esa historia nos sirvió de espejo. Julia fue, en el relato de María, el ejemplo de cómo la sospecha puede matar incluso si no hay manos que la empujen. Mata lentamente, a veces en el silencio de las miradas y en la soledad que impone la condena social. Esa historia se me quedó adentro con un sabor amargo que me obligaba a pensar, ¿a qué derecho cedemos cuando juzgamos sin pruebas? ¿Qué red social, la calle, la plaza, el teléfono, se convierte en tribunales improvisados? La memoria de Julia pesó sobre nuestras decisiones. Muchos en el pueblo empezaron a pedir un equilibrio, que la fiscalía actuara con celeridad y que la gente se abstuviera de condenar antes de tiempo. Es difícil, lo sé. El dolor empuja a la certeza fácil. La ley exige paciencia. ¿Cómo conciliar la urgencia del corazón con la lentitud necesaria de una investigación? La fiscalía continuó su trabajo y hubo audiencias.
Yo fui a algunas, no como espectadora curiosa. Fui como quien busca justicia y, a la vez, clama por humanidad. En las audiencias, las palabras se organizan en lenguaje sobrio, y la emoción es contenida para que los jueces puedan dirimir con documentación. Allí escuché al abogado de la familia pedir medidas cautelares. Allí escuché a la defensa de Rebeca hablar de su historia de migración y de fragilidad. Ninguna sala dio certezas totales, porque la ausencia de un cuerpo es una herida que complica toda investigación. Los fiscales expusieron indicios. La defensa cuestionó la prueba. La balanza, en nuestros ojos, parecía moverse en cámara lenta. En esos meses que siguieron, hubo peritajes de celulares, sin desglosarte detalles técnicos. Hubo llamadas que se revisaron y testimonios que se ajustaron. Algunos testigos se contradecían, otros reafirmaban lo dicho en la plaza. Nada terminaba de cerrarse. Y mientras el expediente crecía, la vida doméstica se iba rompiendo. La pareja de mis hijos dejó de compartir los espacios comunes. Cada uno empezó a dormir en cuartos separados. La cena, cuando la había, era un ejercicio de formalidad. La gente que antes venía con tamales empezó a pasar de largo. Amigos que siempre estuvieron cerca se mostraron fríos, no por maldad, sino por el peso que tenían al no saber cómo consolar a unos padres a los que la sospecha los tenía asustados. Fue en uno de esos días que conocí a la trabajadora social que la fiscalía asignó como enlace con la familia. Ella se llama Rosa. Así me la presentaron. Y vino con una carpeta repleta de propuestas de acompañamiento no solo legal, sino emocional. Rosa me habló con claridad. Hay que separar el proceso de justicia de la red de apoyo humano. Me propuso sesiones de contención para los padres, apoyo para los menores del pueblo que sintieran miedo y la posibilidad de acompañamiento psicológico para quienes lo pidieran. No entró en tecnicismos, hablaba de cosas sencillas. Escuchar, acompañar, sostener. Me recordó que la protección de los niños no solo pasa por encontrar respuestas, sino por sostener a los que quedan. Sus palabras eran una luz práctica entre tanto rumor. La presencia de Rosa en el proceso fue un gesto de institucionalidad que alivió. Ella organizó encuentros con grupos de mujeres para hablar de cuidados, con la iglesia para coordinar guardias acordadas y con la escuela para que los maestros fueran sensibles con los niños. No era una solución mágica, pero fue un paso hacia una acción que no sea solamente furia ni resignación. Empezamos a crear turnos acordados para cuidar a los menores en actos comunitarios, no como una represalia al miedo, sino como una medida de prevención con sentido de comunidad. Dejamos de improvisar y empezamos a hablar en voz más baja de prevención y acompañamiento. No obstante, la tensión persistía. Hubo familias que optaron por irse del pueblo, por buscar otra vida donde la sospecha no los persiguiera. Otras familias, en cambio, se organizaron para reforzar lazos, armando comités de vigilancia que trabajaban con la policía y no por fuera de la ley. Yo participaba cuando el cuerpo me dejaba. A veces me sentía impotente, otras veces sentía que la acción colectiva era el único camino para sostener a los hijos de otros. El juicio mediático en las redes y en los grupos del pueblo fue duro. Mensajes que se parecían a veredictos se multiplicaban en cadenas interminables. Fotografías, comentarios, acusaciones que se regaban con la velocidad de la desconfianza. Fue en ese clima que el relato de Julia volvió a aparecer en conversaciones, como advertencia o como espejo de lo que podríamos permitir que ocurriera. Muchos empezaron a ver la verdad no como un proceso, sino como una condena inmediata que se certifica con la mirada colectiva. Pasaron meses. Hubo audiencias, hubo apelaciones, hubo pesquisas. Hubo días fríos en los que la madre no salía de la cama y otros en los que algunas voces reclamaban que si la fiscalía tardaba, la gente debía tomar la iniciativa. No podemos esperar, decían. Y en esas voces la rabia asomaba con fuerza. Era entendible. El dolor empuja a la acción,
y la falta de respuesta se interpreta a veces como ineficacia. Pero recordábamos a Julia, y sabíamos que no podíamos permitir que la rabia se transformara en sentencia sin pruebas. Con el tiempo, las cosas tomaron un ritmo distinto, lento, a veces casi imperceptible, pero sostenido. La Fiscalía tuvo que admitir las limitaciones. Sin un cuerpo, sin pruebas concluyentes, un fallo firme era complicado. Eso significó que Rebeca pasó de estar detenida a obtener medidas de libertad condicionada mientras la causa seguía abierta. Para algunos, fue una afrenta. Para otros, un triunfo de la prudencia legal. A nosotros, la familia, nos dejó en un limbo devastador. La posibilidad de que la vida vuelva a su curso o de que alguna verdad se revele, ambas al mismo tiempo. Las secuelas fueron enormes. La madre, que había vivido para el niño, perdió no solo al hijo, sino la posibilidad de cierre que un cuerpo da. David empezó a ir menos al taller. Cuando iba, trabajaba sin ánimo. La casa, antes bulliciosa, quedó con aquellas marcas pequeñas que no se borran. La punta del chupón guardada en el cajón, la marca de una cabecita en la almohada, la mecedora con su chirrido. Estos objetos se convirtieron en reliquias que dolían y consolaban a la vez. Yo me encontraba a veces sentada ante la cuna, mirando el espacio vacío y hablando en voz alta, como si la palabra pudiera convocar a lo que no está. Hablaba con Dios. Pedía que si el niño estaba con vida, alguien lo devolviera sano. Y si no, pedía consuelo para los que quedábamos. No hice promesas de milagros, no di certezas, solo imploré por paz. La comunidad, con heridas y esfuerzos, empezó a reconstruirse. Se crearon espacios de diálogo en la iglesia. Se organizaron mesas con la policía y con representantes de la Fiscalía para explicar el proceso legal al pueblo. Y se organizaron talleres de prevención infantil, no para generar miedo, sino para abrir vías de denuncia seguras. Aprendimos que la hospitalidad no debe ser un acto a ciegas. Puede ser un gesto generoso acompañado de prudencia. Esto no es un decir que abran puertas con recelo. Es una invitación a pensar cómo hacemos para que nuestros gestos no expongan a los más vulnerables. Quiero decir algo con toda la claridad que puedo. No condeno la hospitalidad. Yo la practiqué y la practicaré mientras viva, porque en mi casa entraron quienes necesitaban. Pero aprendí que la hospitalidad exige ciertas señales de cuidado. No voy a listar pasos técnicos. No es esa la intención. Lo que ofrezco como reflexión es esto. Cuando abrimos la casa a quien llega con la maleta de la vida, debemos también abrir la posibilidad de que haya acompañamiento de la comunidad. Que los que reciben apoyo cuenten con referencias y que se establezcan acuerdos sencillos para la convivencia temporal. Eso no es menos humanidad. Es una forma de cuidarnos entre todos. En medio de todo, hubo actos de solidaridad que me reconfortaron profundamente. Mujeres del pueblo organizaron una colecta para apoyar a la madre, una vecina que jamás falla trajo guisos durante semanas, y la escuela hizo una jornada de dibujos para pedir por el regreso del niño, donde los pequeños escribieron mensajes de cariño y esperanza. Esos gestos, más que nada, me recordaron que una comunidad puede ser un sostén y no solo un tribunal. Con los años, la causa siguió en un lugar jurídico que no es sólido ni definitivo. Aprendí a vivir con la ambigüedad. No tuve la verdad que quería, pero tuve la certeza de que habíamos intentado todo lo posible dentro de la ley. La incertidumbre se volvió una compañera que me obligaba a vivir con cuidado y a mirar a mis nietos con una intensidad nueva. Les dije a mis hijos que no vivieran con odio, que la sospecha no debe enseñarles a odiar, pero sí a proteger con sentido. Les hablé de los valores que mi abuelo me enseñó: dar de comer a quien tenga hambre, y al mismo tiempo mirar los espacios donde nuestros hijos juegan. El caso de Julia siguió resonando en nuestras noches. A veces me encontraba pensando en ella, y en cuántas otras vidas se habían quebrado por versiones que no soportaban un examen serio. Me prometí
dentro de la promesa dolorosa de una abuela, a no repetir la historia de excluir sin pruebas. Por eso me involucré en espacios comunitarios que trabajaban en prevención y acompañamiento. No para limpiar mi conciencia, sino porque entendí que era mi responsabilidad. No podía permitir que la fragilidad de otros, o la fragilidad de una mujer que hubiera pedido ayuda, se convirtiera en carne de juicio público sin derechos. Con el paso del tiempo, hablando con el padre Martín y con Rosa, discutimos maneras en las que la comunidad podía fortalecerse sin renunciar a su calidez. Hablamos de crear un registro local de personas de confianza que ofrezcan techo temporal cuando alguien llegue. No para regular la caridad, sino para darle seguridad a quien recibe y a quien acoge. Hablamos de líneas de contacto con la Fiscalía para denuncias tempranas y de la necesidad de espacios de contención emocional para los que cargan el peso de la sospecha. Estas eran ideas modestas, sí, pero nacían de la experiencia y de la decisión de no dejar que el miedo paralizara la bondad. Quiero detenerme un momento en algo que a veces olvidamos. El daño que hace la sospecha no solo a quienes son acusados, sino a quienes la sostienen. Vivir con la sensación de que en cualquier puerta puede haber peligro modifica el tejido social. Un pueblo que vive temiendo se empobrece en su alegría. Las historias que yo contaba a mis nietos antes de dormir empezaron a cambiar. Ahora les hablaba de prudencia, de mirar con cariño, de ayudar con referencias. Quise que aprendieran que la bondad no es ingenuidad. El tiempo nos dio otras pruebas. A veces llegaron indicios que desmentían versiones apresuradas. Otras veces surgían testigos que reforzaban sospechas. La verdad, cuando llegó por goteo, fue a medias. No hubo un final cinematográfico con la resolución completa de todo. No. Hubo reconciliaciones a medias, hubo llamadas no contestadas, hubo personas que se fueron del pueblo sin despedirse. La vida continuó, obligada por la rutina y por la necesidad de sobrevivir. Algunas heridas cicatrizaron, otras quedaron como cicatrices que el viento aún puede rozar. Recuerdo la última vez que estuve en la sala donde solía mecer la cuna. Era un día de sol pálido. La manta seguía doblada sobre el respaldo del sofá. Me senté y la tomé con cuidado, como quien sostiene algo que tiene memoria. Sentí la sensación de años anteriores, olor a leche, a talco, a tardes de siesta. Y entonces comprendí que mi rol como abuela también implicaba narrar sin venganza, exigir justicia sin atropello y proteger con cariño. Comprendí que lo que le había pasado a mi familia era una lección amarga sobre la fragilidad de la confianza y la necesidad de construir mecanismos que no maten la hospitalidad. No digo que las cosas hayan quedado perfectas. Aún hay quien murmura en la plaza, y la palabra brujería aparece en conversaciones como un fantasma que algunos no se atreven a nombrar en voz alta. Pero también hay relatos nuevos, de escuelas que imparten charlas sobre denuncia segura, de grupos de apoyo que se reúnen cada mes, y de una iglesia que apuesta por ser, además de consuelo, espacio donde la ley y la fe puedan dialogar. He visto a personas que antes señalaban, aprender a preguntar primero. He visto a madres organizar redes para acompañar a las que llegan nuevas al pueblo. Eso no borra el dolor, pero sí crea una posibilidad. Quisiera que al escuchar esto, se entienda una cosa con claridad. Cuando digo que la palabra brujería circuló en nuestro pueblo, no la digo como sentencia, sino como reflejo de un contexto cultural. Es una palabra que la gente usó para tratar de explicar lo inexplicable. No puedo usarla para condenar a nadie. Yo no afirmé que Rebeca practicara nada. Lo veo desde la humildad de quien vivió y escuchó. Si algo debo mantener firme, es la distancia entre lo que se dice en el patio y lo que la justicia concluye. Entre la sospecha y la prueba, media un abismo que la comunidad debe aprender a respetar. A los que escuchan desde lejos, desde otras calles o desde otras vidas, les diría esto. Cuando una familia vive la ausencia de un niño y la fiebre de la sospecha empapa al pueblo, es fácil perder la brújula moral.
Es fácil justificar miradas duras con la idea de proteger a los nuestros. Pero la protección más grande que podemos ofrecer es la que respeta derechos, que no se alimenta de rumores, que acompaña sin anulaciones. La protección implica denunciar cuando hay motivos, acompañar cuando hay dolor, y permitir que la justicia haga su trabajo sin dejar de ejercer nuestra responsabilidad social de cuidar a los débiles. En los últimos encuentros con Rosa y el padre Martín, discutimos también el tema de los sacramentos. No para prometer milagros, sino como una forma de consuelo ritual. El bautismo cuando corresponde, la oración en comunidad para pedir por la paz. La fe fue, para nosotros, una tabla que no sostuvo todo, pero que alivió la carga de la noche. No prometimos que la fe nos devolvería lo perdido. Pedimos, con humildad, que nos diera fuerzas para caminar y para no repetir errores. Hoy, cuando miro la cuna vacía y la manta doblada, veo también el aprendizaje que nos dejó ese dolor. Que la hospitalidad debe ser hecha con ojos abiertos, que la comunidad necesita herramientas para proteger a sus niños sin dejar de ser humana. Que la justicia y la compasión no son opuestos, sino complementos necesarios. He aprendido a hablar claro con mis hijos, no acusar sin pruebas, denunciar de forma oficial cuando se sospecha y sostenerse en redes de apoyo. Sé que habrá quien busque en estas palabras un final contundente. No lo tengo. No lo hay cuando una vida se pierde en la bruma o cuando la ausencia persiste. Lo que sí puedo ofrecer es un testimonio que pretende ser útil, contar la verdad que viví con la mayor honestidad posible y advertir sobre los peligros de las certezas apresuradas. También ofrecer pistas de solidaridad. Si te duele una historia como esta, busca organizaciones en tu zona que trabajen protección infantil, contacta a servicios sociales, apoya a las familias en duelo con gestos prácticos y mantén siempre la presunción de inocencia cuando la evidencia no sea concluyente. En la descripción de este video hemos dejado enlaces de contacto con organizaciones que pueden orientar y acompañar en estos procesos. Antes de cerrar, quiero volver a la imagen que me acompaña desde aquel día. La mecedora que aún chirría, la mantita doblada, la fotografía del bebé en la palma de mi mano. Esos objetos hablan de lo que fuimos y de lo que nos queda. Nos recuerda que la vida continúa y que, con la vida, viene la obligación de hacer las cosas de otra forma. No con menos hospitalidad, sino con más cuidado. No con menos compasión, sino con más justicia. Si esta historia ha tocado algo dentro de ti, comparte este testimonio para que otras comunidades escuchen y reflexionen. En la descripción encontrarás recursos de protección infantil, contactos de apoyo legal y espacios de salud mental que pueden orientar a quien lo necesite. No pretendo tener respuestas para todo, solo la voz de una abuela que contó lo que vivió y que espera que por lo menos no repetirnos lo haga un poco menos cruel. La cuna sigue ahí. La manta doblada espera su uso o su descanso. Yo seguiré meciendo, no por nostalgia, sino para recordar que la ternura es también un acto de resistencia contra la dureza del mundo. Ojalá que nuestras comunidades aprendan a cuidar sin juzgar antes de tiempo y a exigir justicia sin ceder a la venganza. Compartan este relato, hablen con sus vecinos, y si conocen a alguien en una situación de riesgo, en la descripción encontrarán dónde pedir ayuda. Gracias por escuchar.